Hola, buenas, soy Fiona. En esta presentación voy a hablar de las fundamentales estrategias traductoras. Como traductores, debemos acudir a diversos procedimientos de traducción, o sea, las estrategias traductoras para solucionar los problemas que nos encontramos. A lo largo de la historia de la traductología se han presentado muchas estrategias basadas en la experiencia de varios estudiosos como Jingpo, Vinay, Jim Darbenet y Roman Jacobson, con el objetivo de dar una visión general de las estrategias frecuentemente utilizadas en la traducción. Voy a hablar principalmente de los métodos señalados por Vinay y Darbenet en su obra pionera Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation, y se dividen en dos tipos, la traducción directa o literal y la traducción oblicua. En su obra, Vinay y Darbenet han propuesto 7 estrategias fundamentales que las dividen en dos tipos, la traducción directa o literal y la traducción oblicua. Y en primer lugar voy a hablar de la traducción directa. El primer procedimiento de la traducción directa es préstamo. Consiste en tomar una palabra de la lengua original sin traducirla, lo cual se considera el más sencillo de todos los procedimientos. Por ejemplo, sería preferible optar por un préstamo técnico a traducir un texto científico, y también hace falta a traducir una novela en la que el entorno cultural no sea familiar a los lectores de la lengua meta. Y se nota que a veces algunos préstamos, una vez incorporados a la lengua, a través principalmente de la traducción, dejamos de reconocerlos como préstamos y se convierten en parte del léxico de respectiva lengua meta, como déjà vu. El segundo de la traducción directa es el calco. Es un tipo de préstamo en el que reproducir un sintagma de la lengua de origen traduciendo palabra por palabra. Y esto se divide en dos, el calco léxico y el calco estructural. Y el primero respeta las estructuras sintácticas de la lengua meta. Eh, eh, Introduce un nuevo modo de expresión, como en inglés weekend y en español fin de semana. Y el segundo, el calco estructural, eh, directamente introduce una nueva construcción, como en inglés, por ejemplo, science fiction, y en español se llama ciencia ficción. Y la traducción literal es la traducción palabra por palabra, en la cual el traductor se limita a verter un texto idiomático y correctamente lingüístico en la lengua meta. Es más fácil entre lenguas estructuralmente y culturalmente próximas. También afirman los dos autores que los principales ejemplos de esta estrategia se encuentran en lenguas de la misma familia como francés e italiano o de un mismo ambiente cultural. Si todavía no se puede traspasar determinado efecto estilístico por la diferencia estructural o metalingüística de la lengua meta, después de utilizar los primeros 3 procedimientos, se emplean procedimientos más complejos, llamado la traducción oblicua, para lograr una equivalencia dinámica entre dos textos. Y la primera es la transposición. Se trata de realizar un cambio de categoría gramatical sin cambiar su significado.
distingue entre dos tipos de transposición, la obligatoria y la facultativa. Vinay y Darwin afirman que el traductor debe utilizar transposiciones para que el resultado sea más natural para el ojo de los lectores nativos, e incluso para que se obtenga un determinado matiz estilístico. Por ejemplo, según Roman Jacobson, la poesía es intraducible por su carga semántica, y en este caso sería necesario una transposición creadora de una forma poética. Y la modulación es realizar un cambio en el punto de vista a tener el texto original gramaticalmente traducido, pero que no es natural en la lengua meta. También la modulación puede ser obligatoria o facultativa. Por ejemplo, la frase "It's not difficult to explain" podría ser "es fácil de explicar en español" por su frecuencia de uso en el respectivo lenguaje. Y en el caso de la modulación facultativa, los elementos no son fijos y pueden alternarse. Y la equivalencia. Su objetivo es conseguir un paralelismo entre dos textos mediante diferentes métodos sintácticos y estilísticos en la lengua. Un ejemplo citado en la obra es la interjección utilizada por una persona quien cae al suelo. Y un español diría "ay", mientras que un inglés diría "ouch". Vinay y Darwin señalan que la equivalencia es principalmente de carácter sintáctico y se encuentra en, por ejemplo, idiotismos, proverbios y refranes. Para Jacobson, la equivalencia en la diferencia es la cuestión fundamental del proceso traductor. Y la adaptación se usa cuando la situación referida en el texto de origen es desconocida en la cultura del texto traducido. Así que el traductor debe crear una situación equivalente a la original para los receptores. Se considera también como la equivalencia situacional. Y también se emplea mucho en la traducción de los títulos de libros o películas. Parecida a la modulación, la traducción puede ser gramaticalmente correcta sin el uso de adaptaciones, pero poco naturales que dan lugar a una comprensión incompleta o incluso malentendidos. Esto es lo que hace más compleja la adaptación de todas las estrategias. En conclusión, hay muchas estrategias para rellenar lagunas y es fundamental conocerlas para mejorar el proceso traductor. Un dominio de lenguas no necesariamente significa que el traductor sea capaz de traducir el mensaje perfectamente si solamente se fija en una traducción literal. Para expresar los efectos estilísticos y los matices distintos, hay que atreverse a utilizar las estrategias oblicuas, como la adaptación, para conseguir una traducción más natural. Y eso es todo. Muchas gracias.